tardes, somos estudiantes de educación social en la Universidad de Granada. Somos Josi, Alba, Irene y Cristina. Y hoy vamos a estar haciendo un podcast donde hablaremos sobre la diversidad funcional, en específico la motora y el ocio. Tenemos un invitado especial, hablará con nosotros y espero que os guste mucho. Bueno, ya estaríamos aquí con nuestro invitado. Muchas gracias por venir, Jorge. Para empezar, queríamos hacerte algunas preguntillas básicas para conocerte mejor. ¿Cuántos años tienes? Tengo 30 años. Vale, ¿y estás estudiando actualmente? Estudio educación social en tercero. Vale. ¿De dónde eres, de aquí de Granada? Soy de aquí de Granada. Vale. Te queríamos preguntar, queríamos pedirte que nos contaras un poquillo de tu historia. Pues en 2012 tenía 17 años y tuve un accidente de moto, por el cual tengo una lesión ocular. Vale. Queríamos hacer una pregunta, porque esto lo estamos dando bastante en clase y ahora es bastante controversial si se llama diversidad funcional, si es discapacidad. ¿Tú qué opinas sobre A mí en verdad me da igual. De hecho, me gusta más discapacidad. Diversidad funcional es un poco demasiado forzado. Que es un nombre, es como medio escapado. Claro. Cada uno tiene su nombre. Claro. No me voy a... Súper. Pues a ver, al final nuestro trabajo y este podcast viene sobre la diversidad funcional y el ocio, que queremos como un poquito visibilizar todas las barreras que hay o no, las vivencias tuyas. Así que primero te vas a preguntar si te aplicas ocio, bueno, que sea con amigos, salir de fiesta, todas estas cosas. Sí, mi ocio es que de cualquier persona yo salgo, voy a cualquier sitio, hago todo tipo de actividades. Hay cosas que a lo mejor me pueden limitar más, pero yo siempre busco la forma de hacerlo. Súper. O sea, sueles salir de fiesta, supongo. ¿Dónde sales? ¿En qué sitio sales? De aquí. Suelo salir por Granada también. Depende no tengo un sitio, pero que solo salir. ¿Tampoco tienes favorito? No, solo salir donde sea, no. Algo muy variante. Perfecto. Cuéntanos algunas experiencias si quieres de fiesta, también que bueno, si no un par las que siempre Sería como en lucha, pero es verdad que puede ser graciosa. Siempre me encuentro muy pesado que me quiere levantar y no me digo que esto. Sí, me imagino. Me imagino. Y otra cosa es porque a lo mejor hay un pensamiento como de que tienes menos libertad, no tienes la necesidad de ruedas, y nos preguntamos, ¿sabes? ¿Tu familia cómo lo lleva? Porque al final es una persona, en plan, como te hablas aquí, ¿sabes? Es una persona en plan, cuando hablas de aquí, me refiero. Y ha sido difícil el cambio, ¿cómo lo has vivido tú? Al principio, obviamente, fue difícil. Es un proceso, una adaptación que no es fácil, pero bien, al final mi familia lo lleva también bien. Vivimos juntos y me apoya. Claro. Súper. No hay problema. Súper. Y con la accesibilidad, tú a veces has salido y has dicho, en plan, hostia, no sé cómo nos ha podido dar cuenta de esto, de que... Sí, eso sí, la verdad que prácticamente a diario. Siempre hay algo y dices, "Joder, esto podría estar mejor, esto se podría mejorar y no es tan difícil". Pero claro, hay que hacer con interpretar y no se queda. Claro, si más bien eso, si habíamos pensado una pregunta que era que si tú pudieses hablar con los jefes, yo que sé, de Coopera, por ejemplo, que son las de de otros sitios, ¿qué les dirías? O sea, ya no solo como arquitectónicamente, de que claro que sería como algo bastante central, sino a los porteros, o yo qué sé, cosas que tú notes y digas, esta es la gente, yo no sé si no... aquí. Habéis dicho, Opera, una hipoteca en una nave industrial y de ahí el acceso es fácil, no hay ningún problema. O Pedro Antonio, si que está... Pero Antonio, puede ir para que suele estar en alto en el escalón y ya te lo digo que te das que pedir ayuda para entrar, que tú puedes entrar solo. Claro. Incomoda, ¿no? Que yo entro solo, ¿vale? Pero si alguien está pidiendo ayuda para que no te pase, pues... Como que se te quitas un poco las ganas de ir a ese sitio, ¿no? Y prefieres buscar otro que sea más cómodo, que esté menos vacío, quizás. Ya por lo de vacío me da igual, eso sobre todo la accesibilidad, que entre cómodo, que me encuentre cómodo. Claro. Súper. ¿Y alguna vez has ido, que sea a un concierto, a un partido de fútbol, algo así, que sea no tanto de fiesta, sino otro tipo de ocio? Sí, yo he ido a los campos de fútbol que he ido. Ahí tienes que hablar primero con los de cada quilla para que tengan una zona que es accesible.
Yo creo que todos los estadios por la ley de la FIFA tienen que hacer eso. Y ya te digo, no hay problema. Vale, ¿y cómo funciona eso? Rollo, ¿hay cierta cantidad de asientos que están limitados o...? Sí, hay una sección que solamente 90 personas que tienen discapacidad. Claro, lo que Entonces, Se da por certificado. vale. Entonces, ¿puedes tener acompañantes en esos sitios? Por si vas con tus amigos, Sí. vas con tu familia. Normalmente yo voy con mi padre, yo con algún amigo y siempre hay sitio para acompañar. Vale, ¿y dejan un límite de personas o es todas las que tú quieras llevar? Una. Una sola. Igual. Mm. Más que nada, pues sí, se va con un grupo más grande. Y por ejemplo, en el transporte público, ¿ves limitaciones o...? Yo suelo coger el metro. Mm. El metro la verdad que está bastante bien. No, ahora por ejemplo que tienen, cuando abres la puerta, si queda un hueco entre la puerta y la parada, que tienes que levantar un poco la silla, eso lo veo que es un problema. Pero bueno, como se puede hacer. Claro, Y autobuses prefiero no cogerlos porque como va siempre con prisa y entre que montas la pata. sí. Que la mayoría están locos, están no tengo gran para que entiendan, vaya. Lo que no sabe, a ver, También, porque no sabemos a lo mejor también, claro. Ese sería el Claro. problema. Sí. Y bueno, cuéntanos también, por ejemplo, aviones. ¿Has cogido alguna vez? te vienen montado 2 veces y hay unos chicos, no sé cuál es la empresa, pero tú cuando sacas el billete lo dices. Ahí están esperando, te montan en una silla que es muy estrecha y la puedes mover entre los asientos. Y ya de ahí te pasas al asiento. Igual, ¿no? Al final también. Perfecto. Y hoteles, o Airbnb, cosas así. Pero, Es más, he llamado varias veces y siempre me dicen, mira, es que no está accesible, es que no está en la primera planta, es uno bajo. sí, sí. Tienes que moverte un poquito, no es tan fácil como No, llamar. claro. ¿Y te gustaría progresar más en algunos planes en ese sentido? Rollo, encontrar un Airbnb cuando vaya poco tiempo. En plan, Sí, claro que disponibilidad, que se echa falta, no es, venga, ¿cuál es el más barato este? O ¿cuál es venga, lo más rápido? No, tienes que planearlo con tiempo. Claro. Y a lo locura se puede hacer, pero no es lo recomendable. Claro. Bueno, sí. Tenemos aquí un par de cine, del cine. ¿Tu cine? Guay, en el cine, en plan. El cine es complicado porque yo encontré un cine aquí en Granada, en el Serrallo Plaza, Ah, sí. que no es que esté adaptado, pero tiene un ascensor que te sube a la parte de arriba. En principio es para orientadores, pero lo puedes usar y entras por arriba y ya no puedes. Hay 2 salas que tienen butacas debajo del proyector que te puedes pasar porque tienen la misma altura, o si no, entre tu acompañante o los trabajadores de allí te puedes pasar a la butaca de arriba. Claro. Eso es un poco más vergonzoso porque tienes que cogerte, pero Sí, nada, te ven en primera fila. También hablamos de que hay mucha gente que le da igual y que hay gente que no va a tener algo se pone en la primera fila y ocupa los espacios. Justamente estábamos hablando de esto ayer, porque antes no lo viste, era en plan, wow, en plan, hay una accesibilidad que no se respeta, pues para que haya accesibilidad, ¿entiendes? Al final, Yo de hecho pienso que si hubiera más gente que sale en silla de ruedas y nada más, que fuera algo más visible, pues concienciaría más a la gente y a la hora de hacer algo, pues sería. Se tendría más en cuenta, claro. Y también te queríamos preguntar que al fin y al cabo, como esta entrevista va sobre diversidad funcional y ocio, centrarnos un poquito más en las distintas formas de ocio. Rollo presencial, online. ¿Te gusta alguno de estos estilos más en concreto? Sí, conocí online te refieres a jugar videojuegos. Sí, videojuegos, Discord, algunas plataformas como si es mandar mensajes por WhatsApp. Rollo, prefiero comunicarme yo con mis amigos de forma online o verlo presencialmente. Depende del momento, yo contigo por WhatsApp, que da no le digo. Hay momentos en los que prefieres escribir, otros en los que prefieres hablar. Claro. Y plataforma online, yo no juego online, prefiero jugar online, pero sí, me gusta jugar los videojuegos. guay. Yo creo que ya está. Se acaba de ir nuestro invitado. Esperemos que os haya gustado mucho su entrevista como tal y agradecemos mucho que haya surgido. Oye, tía, Dime.
¿Te has enterado que esta semana en Altavoz Social, a partir del lunes, van a salir todos los días podcasts? ¿De qué temática? De todas temáticas sociales. Todos los días una temática diferente. Ah, vale, pues muchas gracias. Me informaré. Que te la pases muy bien. Gracias. Buenas, comenzamos con una nueva sección en la que sobre todo la vamos a llevar Luisina y Alba y esperamos que sobre todo os haya gustado la entrevista que le hicimos a Jorge, que es un compañero también de la UGR de Educación Social, y esta sección la vamos a dedicar sobre todo a testimonios. Estos testimonios son anónimos y sobre todo es para darle más visibilidad a casos que a lo mejor no quieren contarlo por los prejuicios que sigue habiendo a día de hoy, pero pues están dispuestos a que se sepa y tenga alguna repercusión en un futuro. El primer testimonio sería de una madre. En 2021 escribí para solicitar el ingreso de mi hijo en una escuela de verano. Tras decirme que sí la empresa y pedirme más dinero porque mi hijo tenía TEA, el día de antes de empezar dicha escuela de verano recibí un audio para decirme que no le cogían, que no era asumible para la monitora. Yo solamente accedí a pagar 20 euros más. Ella quería que le pagara exactamente el doble y, por supuesto, el dinero en mano. Mi hijo se fue a la ciudad donde viven mis padres. Allí, a las 2 horas, fue echado de una escuela de verano de una asociación de vecinos. Afortunadamente, la escuela de verano de la piscina del camping estuvieron con él 3 semanas y sin quejas. Es decir, en el primer año, pues, consiguió al final de verano que el nene lo aceptaran en una escuela. Al año siguiente, en 2022, me pongo en contacto con la nueva empresa y me dicen que tengo que llamar a una de las encargadas y que lo van a intentar. El primer día me dice que no cree que pueda porque la monitora tiene 20 niños más y no puede estar pendiente de mi hijo. Ha buscado a la que para ella tiene más sensibilidad y respeto, pero esto no es posible. El segundo día, la misma encargada viene a comentarme que no es posible, que no es asumible para ellos. Me devuelve el dinero en mano y me pide que me lleve ya a mi hijo, aunque no era todavía la hora de salida. Vale. Aquí ya estamos viendo un poco lo que son las barreras y la falta de inclusión, ¿no?, en los entornos tan cotidianos y para niños tan pequeños. Si estamos hablando de un campamento de verano, no estamos hablando ya de un ocio como el que veíamos de Jorge, de infraestructura, sino ya una negativa en aceptar a niños sin siquiera conocerlos, ¿no? Sí, al final aquí la primera problemática que vemos sobre todo es que se use la misma monitora para 20 niños que para un niño con TEA. Es decir, al final nuestra profesión como educadora o como integradora viene a ser esta. En una escuela de verano al final estás trabajando con niños que necesitan un poco más a una persona encima, lo cual debería ser fundamental al final en una escuela de verano para que todo sea inclusivo, como así lo dice la ley, de hecho. Claro, o sea, al final tú cuando vas al cole tienes las aulas de apoyo, tienes la educadora, la integradora dándole apoyo al menor en el aula, porque esto no se extrapola al final a los campamentos de verano y a los espacios de ocio, que los niños con discapacidad existen de septiembre a junio y ya está. Claro que al final sobre todo, el problema que vemos es que sí que en el sistema educativo se ha intentado incluir a estas personas con diversidad, pero a partir de lo que sale de lo que es un ámbito más formal, estos niños o van a escuelas dedicadas exactamente para niños con diversidad o no pueden incluirse en actividades con niños meramente normativos. Es que no, o sea, al final todos son niños, de hecho aquí ni siquiera se aclara el nivel de TEA que tiene el menor, simplemente por tener un diagnóstico y comentarlo, que habrá que tener más cosas en cuenta, como por ejemplo ruidos fuertes, pero no está diciendo que sea un TEA totalmente restrictivo, ¿no? No está aclarando nada, no entiendo por qué no han dado ni siquiera la oportunidad de conocer al menor. Dices, vale, no sé si podré poner otra monitora por motivos económicos, que ya ahí me parecerá más o menos bien, pero aunque se hacen entrevistas con el menor, ver cómo se comporta, ver si se podría adaptar o no. Pero esto de despacharlo como si no importase, antes de que termine el día o a las 2 horas que había en el primer caso, sí, pedir un dinero extra, es que
no es una mercancía, un niño. Es un niño que necesita una adaptación y ya está. Al final, tanto que hablamos de conciliación familiar, se pierde cuando acaba la educación. Es decir, en el momento que son las vacaciones, esta conciliación familiar se pierde porque si esa madre trabaja y tiene 15 días de vacaciones, ¿con quién se va a quedar un niño que sí que requiere de una atención si no tienes dónde dejarlo? Y igualmente tú ya lo estás excluyendo de la sociedad si lo tienes que meter sí o sí en una empresa que sí que se dedica a llevar solo personas con diversidad funcional. Hasta al final, ¿cómo lo terminas independizando así al menor? Si solo lo pones en un entorno cuidado con personas con su misma diversidad, con su misma discapacidad, nunca conoce el mundo exterior, ¿no? Al final también lleva a un punto de sobreprotección, ¿no? De no conozcas nada. No puedes, este mundo en el que vivimos todos no es para ti. Sí. Tú solo vives en el mundo de la discapacidad. Entonces, haces socio con personas con discapacidad, solo te vas a relacionar con personas con discapacidad, que no es algo negativo, pero es muy excluyente, que los metemos en una bolsa y no existen. Igualmente, desde una opinión más subjetiva, que no sé ahora mismo muy bien cómo funciona eso de la ley, un campamento de verano que sea solo para gente con diversidad funcional tampoco tienen una asistencia individualizada, me refiero. Puede haber TEA, puede haber síndrome de Down, puede haber personas con movilidad reducida y lo mismo, los monitores al final llevan a cargo una cantidad de niños a los que tampoco pueden atender a sus necesidades. Al final es un poco general y o entras por aquí o entras por aquí, vuelve a ser un poco como lo normativo. Si tú no puedes hacer esto, pues lo siento, no puedes hacerlo, pero tampoco es algo que se adapte exactamente a un TEA o se adapte exactamente a una persona con movilidad reducida. Al final, un monitor tiene a cargo 6, 7 niños con diversidades totalmente diferentes y no va a encontrar un punto medio donde todos los niños se encuentren adaptados y se encuentren bien. Entonces, al final, volvemos a lo que es la integración. Te quiero en mi sociedad, pero no te quiero conmigo. Exactamente, al final, ¿qué vamos a hacer si no podemos ya ni siquiera mandar a nuestros hijos a un campamento? Si los vamos a mandar a un espacio en el que estén excluidos de nuestra sociedad. Todo muy bien, a mí me parece fantástico, por ejemplo, las propuestas de muchas asociaciones, ya llevándolos a cuando crezcan, de la ocupación temporal se llama, ¿no? ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Estos mini empleos que se les dan a las personas con discapacidad dentro de las asociaciones. De nuevo, con unas pagas extremadamente bajas donde no los preparas para una realidad a la que se van a tener que afrontar tarde o temprano, porque genial, el día que tengan 30 años y sigan sin saber cómo desarrollarse porque han estado sobreprotegidos, porque han estado solo moviéndose en espacios de personas con discapacidad, no se puede trabajar el día de mañana cuando sus padres no estén. O sea, hasta este tipo de, que ya no sé si decirte políticas, pero el tipo de la sociedad, cómo afronta la discapacidad, está generando todas estas divisiones, todo, que no quieres ver nunca el progreso al final de la gente, que es lo que más nos debería importar, este tipo de discusión, ¿no? Y igualmente a lo que vamos, lo que se habla un poco en la entrevista con Jorge, el hecho de que una asociación, por ejemplo, crea un campamento de verano solo para personas o niños con diversidad, es que le quita mucha parte, porque las plazas de diversidad en cine, piscina, todo, están como súper contadas. Entonces, en el momento que tú llevas 15 personas y 7 de ellas van en silla de ruedas, en la mitad de espacios ya no entra, porque no hay tantas plazas dedicadas a esta gente. Entonces, al final, lo mismo, vuelve a ser un poco como, te doy este tipo de solución, te incluyo, pero no estás incluido en todo, porque, por ejemplo, en un hotel hay una habitación adaptada. Entonces, si nos queremos ir de campamento a Almería y el viaje al final se quedarnos en un hotel, solo tiene una habitación adaptada. Como te llevas a 7 niños al mismo hotel, al final deberías de diversificarlos, cada uno en un hotel, y vuelve a ser lo mismo. Estás en mi sociedad, te estoy dando
apoyo, porque bueno, podemos decir que es una ayuda que a día de hoy en todos los hoteles tiene que haber una habitación adaptada. No sé si es una Pero- ayuda, es una política. Claro, Es una política porque se ve que hay que meter a las personas con discapacidad con calzador en esta claro, sociedad. al final pues se ha puesto un problema, se le ha puesto así una solución, una capita, y así pues el problema no se ve, pero realmente sí se ve, porque si tú, por ejemplo, ya no digo ni que hayas nacido con diversidad, tú has tenido un accidente, como se ha comentado antes, y ahora en el mismo centro donde a ti te estén rehabilitando, conoces a otra gente que le ha pasado lo mismo, un enlazo, un estar, no puedes viajar a los mismos sitios con esa persona, tenéis que quedar en hoteles diferentes. Así, No puedes ir a partidos de fútbol con tu familia, solo puedes elegir a una persona. Asimismo, los grupos de personas mayores, ¿cuántas personas mayores van en silla de ruedas? Tú no sabes la osadía que era intentar meter a mi abuelo en el Nevada, que no teníamos coche, entonces era en el metro, y es tener que dar toda la vuelta por el parking con las rampas rotas, porque hay escaleras mecánicas, porque no hay un ascensor en la entrada saliendo del Nevada. Sí. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces ya para llevar una familia si quieren ir personas con discapacidades, que es totalmente, pero claro, según la ley, mientras haya una entrada adaptada, aunque no sea la más conveniente, aunque no sea la más práctica, aunque haya una entrada adaptada, ya estamos bien, ya somos súper inclusivos. Claro. Sí, el problema de ahora mismo las políticas actuales es lo que hay. Se ha planteado un problema, hemos dado una política que le hace así una tela y parece que el problema no está. Pero el problema realmente sigue estando el mismo problema. Y al final, pues, es un poco esto, pero bueno. Bueno, vamos a seguir con el siguiente testimonio, que es de una educadora social que trabaja en una asociación. Esto le pasó a los usuarios en la asociación en la que trabajo. En el autobús viajaban varias personas de la asociación y en una parada se subió una señora que mostró su malestar porque había personas con discapacidad intelectual en el transporte diciendo cosas como: este tipo de personas no deberían usarlo, deberían usar un transporte específico y adaptado para ellos. Y no solo fueron este tipo de comentarios, sino que empezó a gritarles e insultarlos. Ante todo esto, el conductor detuvo el autobús y llamó a la policía, pero la situación generó un gran malestar a los usuarios de la asociación. Es que la sociedad no avanza. Real. Sí, al final esto mismo es lo que nosotros vamos a trabajar en un temario externo a esto, que sí que igualmente le daremos visibilidad en otra cuenta, pero es un poco lo que queremos ver, el hecho de que al final sí, todos queremos cumplir políticas, todos estamos de acuerdo con que seamos súper inclusivos, pero a mi bar que no venga un grupo donde todos tengan autismo o síndrome de Down, porque los demás del bar se van a quejar. Y a mí me ha pasado de ir con personas con síndrome de Down y que te digan: no, si no es por mí, es porque ya tenemos mesas reservadas, y al final la gente se queja de que vosotros estéis aquí, y es como, ¿en qué momento? Yo me he quejado mucho más en un bar de los niños gritando y llorando que de que haya un grupo de personas con discapacidad. Es que para mí habría que prohibir los niños en los bares. Es que a mí me molestan. Pero es que a lo que vamos sobre todo con inclusión e integración. Sí. Ley educativa inclusiva. Genial. Pero los niños, aunque estén en el aula incluidos, no están incluidos, están integrados. Se les ha dejado estar en una aula normativa, pero no se les hace caso si el integrado social no está a su cargo. Entonces, no es inclusivo, porque realmente el mismo menor se está adaptando al integrado social y la clase no se ha adaptado a nada por él. Entonces, volvemos siempre a lo mismo. La diversidad se tiene que adaptar porque no es lo normativo, pero nosotros no tenemos que adaptarnos a la diversidad. Y un poco también, bueno, ahora en un rato te contaré una historia, pero al final mi cole, en el que yo hice el instituto de bachillerato, era un cole inclusivo. Claro, para mí la discapacidad ha sido algo muy normal en mi día a día, porque yo en mi aula tenía 5 compañeros con discapacidad, con sus respectivas educadoras sociales, Claro. y terminamos, evidentemente, sos niños, es difícil entender qué está sucediendo y los prejuicios siempre están. Pero cuando terminamos segundo bachiller, todos éramos muy amigos. Fue un proceso de adaptación, no creo que haya sido un proceso de adaptación justo para las personas con discapacidad.
Claro. Pero bueno, aunque sea, a mí me sirvió al día de hoy para saber que están en todos lados, porque si lo seguimos ocultando, si seguimos poniendo las aulas apartadas, donde, ay sí, el aula es que aquí hoy les tenemos que dar la clase de matemáticas adaptada para ellos, y los separas de la clase, al final no se está generando el vínculo, porque las personas con discapacidad no están en tu entorno. Porque es súper necesario en la hora de tutoría para hacer nada, porque en la hora de tutoría, siento decir, que no hacíamos nunca nada, en vez de dedicar la hora de tutoría a hacer cohesión, dinámicas de grupo, donde todos se sientan parte de todo. Es que al final es un poco, no sé, yo en mi colegio había gente con diversidad funcional, pero estaban en un aula totalmente aparte. A nosotros nadie nos explicó lo que era, no nos explicaron absolutamente nada y lo sacaban solo en el recreo con nosotros. Entonces el conflicto era enorme. Claro, ¿qué amigos te vas a hacer? ¿Cómo vas a entender Era que la enorme, gente con porque, discapacidad claro, está ahí? A ti no te han explicado nada, no te han explicado las diferencias, no te han explicado que tiene autismo, no te han explicado nada y de repente te encuentras que estás en el recreo y que viene un niño al cual no conoces, sabes que está en una aula diferente a la tuya y de repente aparece y por algo te pega. Y tú veías a la gente correr y era como... Meramente una explicación hubiese valido. Y suerte que la ley educativa al final se ha ido modificando. Problema que tenemos en España, que cada vez que entra un gobierno, entra una ley educativa. Al final, un poco eso, ¿no? Los discursos de odio últimamente van como, no, porque ahora deberíamos hablar en lenguaje inclusivo, deberíamos todos aprender lengua de signos. Ahora sí nos sirve la discapacidad, ahora sí somos súper inclusivos y somos súper buena sociedad. Pero tenemos un grupo con diversidad intelectual en un autobús y les gritamos, les hacemos que tengan ataques de ansiedad, todo maravilloso. En fin. Si al final la sociedad es un poco así con todos los temas. No me importa que sea gay, pero sal solo tu día con la bandera, por favor. Por favor. Al final la sociedad nos movemos siempre por lo mismo, pero bueno. Al final, como último caso que hemos elegido, pues era una noche con mis amigas, íbamos a ir de fiesta a una discoteca que solíamos ir, estábamos en la fila esperando para entrar y el segurata me ignoraba y me decía como cosas como ya va, ya va. Al final mis amigas se acercan para pedir que abran la otra puerta porque la principal no está adaptada y empiezan a decir que no iba a pasar porque había llegado tarde. Lo que, uno, era una mentira y dos, la gente detrás mía sí la estaban dejando entrar. Y ya luego se puso peor y lo escuchó el encargado decirle a una de mis amigas que la silla de ruedas estorba, que ocupa mucho espacio y que las personas se iban a tropezar conmigo. Al final de todo, una de mis amigas se quejó por redes sociales y tuvimos una pelea con el dueño que solo se refería a mí como la chica de la silla de ruedas. Al final, esto también se habla en la entrevista, el hecho de, uno, que nos dejen pasar, o dos, que la solución sea, no te preocupes, somos súper inclusivos y te vamos a llevar en brazos hasta la pista. Porque claro, no es nada vergonzoso y es súper inclusivo que tú aparezcas en brazos de una persona de seguridad. Que tú para salir de la discoteca te has que mandar a un amigo y digas, oye, que mi amigo quiere salir de aquí. Y entonces lo vuelvan a coger en brazos y lo saquen un poco. Vuelve a ser todo siempre lo mismo. Se crea un problema, hacemos una solución que normalice el problema y lo tape un poco y ya está. Yo tengo mis dos bracitos con una rampa, puedo subir, entrar a la discoteca y no necesito que me infantilices y me lleves como un niño en brazos. Si la gente se choca conmigo y se tropieza porque hay una silla de ruedas, pues se ha tropezado, como te has tropezado con 500 pies y con 500 personas en la discoteca, Sí. que al final es un poco la gracia de estar en una discoteca, estar todos apretados. Y lo que valora todo el mundo su tiempo, de no, es que yo no voy a perder el tiempo es oro, pero luego la gente con diversidad tiene que perder su tiempo en llamar a una persona, esperar que la persona le atienda, la persona le solucione y entonces ya puedas empezar a hacerlo. Eso no es una solución, porque si yo valoro mi tiempo, quiero que tú también lo valores. Exactamente. Esto también se ha hablado mucho el tema con el transporte público y los autobuses, de cuánto tiempo tiene que pasar una persona en silla de ruedas para lograr subirse a un autobús. Porque el primer autobús, ahí es que no me funciona la rampa. El segundo autobús te ve en la parada y no frena.
Y así, ¿cuántos autobuses pasan hasta que una Y el persona tercero te puede? dice, ay, es que la rampa es manual y yo no sé montarla. Qué bien. Pues no trabaje de autobusero. Es la cosa que al final son cosas súper cotidianas, como que no las tenemos tan en cuenta, es como, bueno, no pasa nada. Y te estás dando cuenta al final que lo que para ti 24 horas son 24 horas de tu día, ellos pierden 6 en estar pidiendo a gente cosas que nosotros hacemos sin más. Sin ir más allá y hablando de nuestro propio entorno, acaban de cambiar las puertas de la universidad. 2025. ¿Y por qué se ha pedido? Porque se ha pedido y ahora gracias a veces funcionan las puertas con sensor que se abren solas, porque hasta el cuatrimestre pasado eran puertas que había que empujar. Una persona en silla de ruedas, ¿cómo abre esas puertas? Porque estaba la rampa muy bien, pero si no puedo abrir la puerta sin ayuda. Y si llego media hora tarde a clase y no hay gente para que me abra la puerta, porque el autobús no ha parado porque vengo en silla de ruedas. Pues lo mismo que ahí en Costa, en Nevada, basas tu ocio y que las plazas de personas con diversidad estén ocupadas por coches que no tienen ninguna diversidad, solo querían aparcar cerca para poder entrar. Y lo mismo que se ha visto en muchos TikToks humorísticos, que la gente pilla los huecos para personas con diversidad y se sienta en el suelo o rentan sillas de ruedas para que no les miren mal. Y hacen bromas de Dios sea, te has levantado. Claro que se ha levantado. Porque está ocupando puestos que no son los suyos. Igual que el cebreado ha tenido mucha polémica porque los coches aparcaban pillando el cebreado que hay al lado de los aparcamientos de personas con silla de ruedas. Y el hecho de decir, ya es que tengo un aparcamiento tan grande y está especificado que no me aparque aquí porque necesito salir y sacar una silla de ruedas. No es algo que yo necesito que mi silla de ruedas quepa por ahí. Si tú me aparcas el coche pegado, no sé cómo pretendes que entre. Yo creo que flota, lo que es flota, pues no sabemos ninguno. Pero oye, somos súper inclusivos. Somos la mejor sociedad que se ha visto. Somos súper inclusivos porque lo aceptamos todo, pero de lejos. Es que siempre que yo no lo vea, por favor, y enfrente de mi hijo, no. Pero por lo demás, bien. En fin, pues con esto acabamos un poco lo que sería la parte de testimonio. Pues dando eso un poco más de visibilidad a otros casos o a otro tipo de situaciones de gente que al final ya por malestar, por vergüenza, pues va y lo dice una vez, va y lo dice dos, pero a la tercera pues ya dices, ¿para qué? Entonces pues esperamos que esto también haya dado visibilidad, intentemos ser de verdad inclusivos. Que nos hace un poco falta. Sí. Y los vemos en el próximo segmento. Bueno, y ya en la sección para acabar, pues vamos a hablar sobre un caso de superación de una persona cercana a Luisina que cuando nació pues fue diagnosticada con mielomeningocele. Bueno, sí, esta es la historia de una amiga mía que coincidimos en tercero de la ESO cuando ambas nos cambiamos de instituto por motivos distintos, pero ella se cambia por el bullying que recibía por parte de sus profesores en el instituto anterior. Ella iba en silla de ruedas, al nacer tuvo espina bífida y una hidrocefalia en el embarazo. Entonces le habían dicho que no iba a vivir más de 3 horas y vivió más de 3 horas, la operaron y dentro de todo ha tenido una vida normal y hasta que nosotras coincidimos en la ESO. Ella pues, se cambia de instituto porque recibía un acoso por parte de los profesores diciéndole que para qué iba educación física, que no servía para correr. Evidentemente no sirve para correr, va en silla de ruedas, ¿qué clase de comentarios son esos? Pero bueno, nosotras coincidimos y la verdad es que fue que nos llevamos todos muy bien con ella desde el principio, fue muy bien recibida, como contaba anteriormente, mi instituto era un instituto de inclusión y al poco tiempo de haber ella vuelto al pueblo, se empieza a hacer deporte en un deporte específico de la Argentina, que es el sextobol, donde fue con 15 años la primera federada con discapacidad en todo el país en poder jugar en un equipo normativo. Y ella iba a las competiciones
pero ella siempre estuvo haciendo los deportes con equipos normativos, hasta que un par de años después le ofrecen ir a ver unos partidos de baloncesto del equipo del seleccionado y empieza a ir a los entrenamientos, empieza a jugar al baloncesto y muchas de las cosas que cuenta es que ella tenía una gran dependencia a la madre le hacía todo hasta bastante grande, hasta con 17 años la duchaba, le cambiaba los pañales y a partir de ahí, claro, ella empieza con que va a viajar, con que va a poder competir a nivel, en principio provincial y luego a nivel nacional con el seleccionado argentino de básquet en silla de ruedas. Y al día de hoy ha viajado por un montón de partes de Latinoamérica y todo gracias un poco, ¿no?, a la inclusión desde el primer momento en el pueblo de decirle, sí, vení, haz el deporte, no pasa nada, aquí vas a jugar como cualquier otra persona, ¿no? Un poco el hablar de estos espacios y abrir estos espacios hacia todas las personas, mostrar un poco lo que cambia la vida al día de hoy y con entrevistas que he estado recopilando de ella, diciendo que el deporte a ella le salvó la vida. El poder plantearse que es una persona autónoma que puede vivir sola y todo eso se lo brindó el deporte y el apoyo de las personas con discapacidad que jugaban en su equipo, que le enseñaron técnicas y estrategias para poder ser independiente con su discapacidad. A ver, aquí sobre todo se ve la importancia de la autonomía. Sí, sobre todo. Hacerle cosas a gente con diversidad porque dices, ¡buah, es que no eres capaz! Pero es que a lo mejor no lo ha intentado y no ha encontrado esa forma de poder hacerlo. Y una cosa que te iba a preguntar, que abrí un melón y a lo mismo te molesta un poco. Tú que vienes de Argentina y al final esta historia que has contado de tu pueblo de Argentina, ¿has notado alguna diferencia por lo que son la ley de educación, las barreras y todo esto que estamos comentando entre un país y otro? No lo sé como tal a nivel legislativo, pero muchas veces que hemos hablado en clase, los del aula apartada de discapacidad, eso sí es cierto que, al menos en mi colegio, yo no lo he vivido. Sí es cierto que muchos de mis compañeros, o sea, para que tú te hagas una idea, yo tenía a esta compañera que estaba en silla de ruedas, luego tenía a un compañero con una discapacidad auditiva y con TEA, otra con síndrome de Down y otra compañera con un retraso intelectual bastante importante. Y ellos todas las horas de la clase estuvieron siempre con nosotros, eso de apartarlos no, sí es cierto que luego mi compañero iba a la escuela de sordos por la tarde y hacían sus actividades con lo que vendría a ser los grupos, las asociaciones de discapacidad para darles herramientas, pero esta división que tanto hablamos que hay en las aulas, que se los aparta, que se los lleva, yo nunca lo he vivido. En primaria también he tenido compañeros con discapacidad y siempre han estado en las clases. Eso es una de las cosas que más me ha chocado de saberlo de aquí, que no sé si en otros colegios pasen y los míos fueron extremadamente excelentes en esto. Vale, perfecto. Era sobre todo porque digo, ya que tenemos dos países diferentes, pues para unirlos un poco y ubicar si es a nivel sociedad de España o es a nivel mundial. A nivel mundial también influye, ¿no? Un poco lo que eran las barreras arquitectónicas en mi colegio, la rampa que teníamos para que suba mi compañera. Nosotros no sabemos cómo hizo todos los años de instituto viva, porque esa rampa tú la veías bajar y dar una vuelta porque se iba a la calle, o sea, era una rampa muy empinada. Mi instituto tenía 2 plantas y aunque no teníamos escalera para subir a la segunda planta, era una rampa muy, muy alta. Nunca, mi curso como tal nunca utilizó la planta de arriba, por ejemplo, porque no era accesible, porque no había un ascensor. Lo que son barreras arquitectónicas, sí es cierto que las veo mucho y creo que están en todo el mundo, pero no sé ya las barreras sociales, no lo he notado tanto yo en mi crecimiento. A eso iba a ir yo, porque por ejemplo yo también fui a un cole inclusivo, pero es verdad que, o sea, también tenemos a gente con discapacidad dentro de las aulas, pero es verdad que
poca gente tenía el conocimiento y el respeto hacia estas personas, aunque hubiese una inclusión y ya no era que les dejasen de lado, sino que se reían de ellos y todo. O sea, muchas veces tuvimos que intervenir desde bien chiquititos, sobre todo mi grupo de amigas, porque vamos, lo hacían delante de profesores, lo hacían delante de todo el mundo y nadie actuaba delante de esto. Claro, eso fue un poco lo que le comentaba hoy a Alba, de decir, bueno, creo que meterlos y exponer a las personas con discapacidad puede ser choqueante porque todos venimos con prejuicios y sí es cierto que nosotros éramos adolescentes y había personas muy desagradables y no creo que haya sido óptimo al 100% para el desarrollo de las personas con discapacidad en el aula, porque había durante los primeros años una discriminación, unos comentarios. Al cabo de los años, eso se apaciguó y todos nos veíamos como compañeros y eso se fue el día que nos graduamos, esa diferencia ya no estaba. Pero claro, es como hay que trabajar independientemente con las personas sin discapacidad para que comprendan la situación, porque los prejuicios, pues si vivimos en una sociedad prejuiciosa, van a estar siempre. Claro. Y también el foco como que se suele poner en las personas con necesidades diferentes, bueno, con capacidades diferentes, lo que sea. Una persona con diversidad funcional necesita a lo mejor adaptar las cosas para que ellos puedan realizar lo mismo. Como que se pone el foco en ellos, el problema son ellos son los que tienen que adaptarse, en vez de darle una vuelta a todos nosotros y ver cómo podemos hacer todos lo mismo, pero de forma diferente. Como en el caso de tu amiga, que el profesor decía que ella no servía para correr. A lo mejor podría haberla motivado para hacer cosas que ella sí pudiera. Claro. A lo mejor con los brazos o algo que sí que pudiera realizar. Nosotros, los 4 o 5 años que estuvimos haciendo educación física con ella en clase, en ningún momento el profesor la dejó de lado. De hecho, claro, sabiendo que a ella le encantaba tanto el deporte, que al final es a lo que se está dedicando al día de hoy, fue, creo yo, que este profesor una de las personas que la motiva y que le empieza a conseguir los contactos con los equipos en silla de ruedas. No puede ser que tengamos profesionales enfrente que en vez de ver a una persona con tanta motivación hacia el deporte, decirle no, es que tú vas en silla de ruedas, entonces tú no. Tú eres menos válida. ¿Y no creéis que también hay mucho comportamiento, sobre todo de los profesores? Porque además yo tengo recordado que en mi colegio era así, que nos explicaban qué era discapacidad y todo esto, hablando de ellos como si fuesen niños pequeños. Sí, o sea, a lo mejor sí. yo tenía una chica mía, la que a lo mejor tenía 17 años y yo voy a tener 14, pero siempre era más pequeña que yo, era la explicación. Yo creo que pues, mucho mal comportamiento y mucho poco respeto hacia ellos sale de que siempre nos los venden como son niños pequeños. Y al final depende de la persona, depende de 1000 cosas y es que no tiene nada que ver al final. Sí, es que al final es mucho más difícil cambiar todas las barreras sociales que las barreras arquitectónicas. Porque las sociales habría que modificar la sociedad entera actual. Sí. Bueno, pero pongamos el foco positivo, estamos aquí informando a la gente sobre el tema, Claro. Estamos debatiéndolo, se están preparando miles y miles de trabajadores sociales, educadores sociales, integradores sociales al año para que Sí. esto deje de ocurrir y creo efectivamente. que evidentemente desde el día que nosotros éramos chicos y hasta hoy ha habido, querramos o no, una Sí, evolución, o sea, ya... Esperemos que haya habido una evolución. no sé, yo a mis primos pequeños les muestras a una persona con discapacidad y ya no es como, wow, no, sí, es normal, la Claro. gente tiene discapacidad, Claro. no es algo nuevo. Y Sí, sí que quizás hemos el avanzado. y quizás el hecho de meter a más figuras de inclusión en el aula. Por ejemplo, no que haya solo un profesor. Si hay niños que tienen otra forma de entender las cosas, que yo que sé, más visual, más del estilo que sea, del estilo que ellos necesiten, una sola figura no se puede responsabilizar de 30 alumnos, 30, 25, es una cantidad muy grande. Quizás sería mejor que haya más figuras, más profesores dentro de la clase y que vayan comprendiendo a los niños de verdad y que se centren en sus necesidades, no a nivel general, a nivel individual y profundizar más en ellas. Vaya que Sí. sí. Para Sí. eso existe la figura del integrador y el educador social,
O incluso las comunidades de aprendizaje, que lo estamos viendo, que o sea, uno de sus principales hechos es que no es que haya más niños para un solo profesor, sino que haya más niños pero más profesores. Claro. Porque al final Claro. siempre hay una atención más individualizada cuanto más profesores haya dentro de un aula. Y porque al final todos aprendemos mejor, todos habremos vivido la dificultad, si no es en matemáticas, es en lengua y literatura, y tener un aula llena de profesionales que puedan ayudarte. Al final la educación no va a ser solo en conocimiento, sino que va a ser en valores, en empatía, a nivel general. Que vuelve a ser poner el foco en el niño que tiene las necesidades diferentes. Él lo hace mal, él tiene que adaptarse a lo que hace el resto. Él no va al nivel de los otros, haciendo creer al niño que puede llegar a ser una carga, porque no sigue el ritmo de sus compañeros, no tal, y lo culpabilizan a él en cierto sentido. No hace falta que tú lo digas con palabras, pero con tus actitudes lo estás haciendo. Le estás haciendo ver, tú no llegas al nivel, tienes que meterte más caña tú, en vez de decir, quizás deberíamos de seguir ritmos diferentes. Sí, al final la cosa está en que si no hace una inclusión, no todos nos sentimos parte del grupo. Es decir, un niño sordomudo hace el esfuerzo por aprender a leer los labios y hace un sobreesfuerzo, pero nadie se ha planteado en decir, oye, ¿no os parecería bien aprender lo básico en lengua de signos Exactamente. para que esa persona se sienta parte del grupo? Que no te estoy diciendo que haga una conversación súper extensa, sino el hola, cómo me llamo, Lo básico. dónde vivo, cómo estás. Claro. Pero bueno, al final yo creo que para todas estas cosas nos falta un montón de tiempo. Gente Así que enseñe. claro, Pero aquí estaremos nosotras trabajando sí. desde abajo. Así que bueno, al final pues nos quedamos un poco con lo positivo, con este tipo de casos que van al final creando este tipo de evolución. Y bueno, pues hasta aquí sería todo. Encantada de haber estado un rato y haberos informado un poco más de cosas que a lo mejor están en nuestro día a día, pero que no todos tenemos la capacidad de ver en todas las situaciones. Y pues ya está. Los esperamos el siguiente día con el siguiente podcast. Muchas gracias. gracias.